Soy Carmen Barbieri. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va si arrancamos? Intratables de jueves, claro que sí, el hashtag ya lo conocen. Numeral Jueves Intratable. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Chiche, ¿todo bien? Todo bien, por suerte, muy bien. Bueno, ¡Hola, ¿cómo le va? Chiche! Buenas noches. Ahora sí vamos al primer segmento que tiene que ver con el... No sé, es tan difícil hacer el programa hoy, uno siempre arranca un poco más arriba, ¿no? Pero la peor noticia, la Armada finalmente deja de buscar con vida a los tripulantes del submarino del Ara San Juan. Hay que aclarar esto. Lo que dicen es, bueno, no vamos a continuar con este tipo de búsqueda. Lo que sí vamos a buscar con rescate en sí mismo, ¿no? Lo que sí vamos a seguir buscando es el submarino en sí mismo. Pero la verdad que duele porque uno no puede parar de pensar en esos 44 héroes, en sus familias, en la incertidumbre. Vamos a ver el anuncio y después empezamos con todo. Mirá. No ha sido posible localizar al submarino. Se abandonó el rescate. En un comunicado dramático, el vocero de la Armada dio a entender que ya no hay esperanzas de poder salvar la vida de los 44 tripulantes del Ara San Juan. De todas formas, seguirán buscando al submarino. Hoy jueves 30 de noviembre declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. 28 buques, 9 aeronaves, 4.000 hombres involucrados, sumando un total de 18 países en apoyo, y que a pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados, no ha sido posible localizar el submarino. Se ha llegado al doble de la cantidad de tiempo, de posibilidades para poder rescatar. ¿No hay información secreta? No, de ninguna manera. Pero no hay ningún tipo de información clasificada o secreta, nada por el estilo. Bueno, y lo último que pierde siempre son las esperanzas y cada vez nos cuesta más. Marcelo Cobel es capitán de ultramar y experto en seguridad. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué Santiago. significó el día de hoy para los argentinos? A mí me parece que es un día de profundo dolor, tristeza. Tenemos una noticia, no es la que esperábamos. Las esperanzas, en mi caso, bueno, muchos son esperanzas cristianas. Claro. Más que... Sí, cuestión de fe, ¿no? Cuestión de fe, Sí. exacto. Esperanzas cristianas. Es dejar a Dios ser Dios, no querer el hombre ocupar el lugar de Dios y querer que todo sea la voluntad de uno. Pero eso pasa, claro, por el lado religioso. Ahora, ¿qué le pasa a Balbi a este punto, digamos, después de tantos días para llegar a decir esto? ¿Se agotaron todas las posibilidades, todas las instancias? ¿No queda más por hacer salvo rezar? Cuando se cierra el caso SAR, en este caso, o sea, cuando no se pudo encontrar la nave, los supervivientes, cuando la nave no dejó de estar en peligro, es porque se agotó, sí, todos los medios y todas las esperanzas razonables para hallarlos con vida. En este caso, hasta se duplicaron esos tiempos y se duplicó también el área de búsqueda con respecto a las evidencias que tenía la Armada. Ahora uno piensa, varias potencias del mundo durante tanto tiempo buscando con las últimas tecnologías y no poder hallarlo. ¿Cuáles son las hipótesis que manejan dónde puede llegar a estar? Porque bueno, se hablan de zonas tan extremadamente profundas que muy pocas naves en el mundo pueden llegar hasta ahí, ¿no? Bueno, Santiago, que son robots, básicamente, son... Hay distintas tecnologías. Tu pregunta, en realidad son dos preguntas. Uno, ¿cómo puede pasar cuando no se detecta algo? Es muy simple, es teoría de búsqueda y teoría de probabilidad. El éxito de un caso SAR, en este caso de una búsqueda de localización, depende de dos cosas. De la probabilidad de contención y de la probabilidad de detección. La probabilidad en este caso que hay mucha tecnología, como bien vos mencionabas, de toda la tecnología, la mejor que hay en el mundo, vamos a suponer que la probabilidad de detección es el 100%. Si yo busco en un sector con la mejor tecnología y no lo encuentro, es porque no está ahí. No hay otra. O es detección o es contención. Si no tuviera yo toda la mejor tecnología y la probabilidad de contención, o sea, de que el submarino se encuentre en esa zona, puede darse el caso que no lo detecte porque no tengo la mejor tecnología. Ahora, si yo tengo toda la mejor tecnología, lo busqué en el área y no lo encontré, es porque no está ahí. Cuando se habla de ese famoso talud continental, ¿no? Sí. ¿El riesgo es que haya caído ahí? Bueno, es una de las hipótesis. Vos en tu misma reflexión anterior hablaste de las hipótesis.
Recordemos que... Detesto hablar de hipótesis, pero ya a esta altura es uno que se es a trabaja lo que con, apunta, ¿no? es que se trabaja con hipótesis. No, Hubo tan poca información. Sí, pero se trabaja con las hipótesis. La hipótesis que se está analizando y buscando es la del hundimiento. Y el mismo Balbi lo dijo muy claro. Estamos buscando un submarino hundido. O sea, después de esa explosión, dan por supuesto que el submarino se hundió. Ahora, esa es una hipótesis. No toda explosión provocaría un orificio en el casco del submarino, un ingreso de vía de agua y que el submarino se hunda. Puede ser que el submarino después de esa explosión no se haya hundido. Y sí, hipótesis puede haber cientos, ¿no? Y cuando Balbi habla hoy de, bueno, deja ya, o de entender que no hay ningún tipo de esperanza de vida. Exacto. Ahora, cuando dice continuamos con la búsqueda, ¿qué significa esto? Para pasárselo limpio a la gente, que van a continuar con la búsqueda del submarino. Exacto, para la búsqueda y localización. Ya cuando no se habla de rescate, se habla de localización. O sea, localizar el resto náufrago. Pero ya no hay esperanzas de encontrar supervivientes. ¿Y qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos exigir? Yo creo porque acá podemos saber algo mañana o ahora en un rato o nunca más. ¿Esto puede ser nunca más? ¿Tener algún tipo de información? Bueno, ¿Hay casos en el mundo, en la historia? Bueno, yo le daría un paralelo, tu pregunta es muy profunda, haría un paralelo con Dunkerque, por ejemplo. Dunkerque, donde la Armada británica no pudo rescatar a sus soldados y el pueblo salió en sus embarcaciones a buscarlo. Bueno, esto es algo, a mi entender, parecido al Dunkerque argentino, sería. Donde si la Armada no los puede encontrar, es el pueblo que tiene que salir a encontrarlo y a exigir, como bien vos decías, que se averigüe todo, que se sepa toda la verdad y a ver cuáles fueron las causas, no solamente la causa directa, porque no hay que detenerse en la causa directa, que puede ser una entrada de agua o algo, sino ir más allá, mantenimientos, reparaciones. Lo que pasa es que la gente de la Armada dice que el mantenimiento lo tenía, que nunca hubiese mandado una nave de estas características al mar sin todos los chequeos previos. Después que la información es muy poca, porque la información era tan precisa, la poquísima que había, digo precisa en cuanto al comunicado, lo que ellos denuncian ese día del agua en las baterías, ¿no? Pero después son todas especulaciones, porque, digamos, sí, podemos elucubrar miles de teorías, pero la verdad es lo que queremos, por lo menos, soñar, ¿no? Todos de algún día conocer qué verdaderamente pasó con el Eso es lo que hay que exigir. Igual, si bien la información es poca que se va a conocer, es mayor la que se dispone. La Armada dispone de mayor información que... Hoy Balbi dijo que no, ¿viste? ¿Cómo evalúas el rol de... No, el de él es como persona, como profesional, le tocó una situación muy complicada y realmente es excepcional como la está sobrellevando. Lo que pasa es que es el vocero de la Armada. ¿Sabes qué es lo que quiero personalmente? Que vivimos hace muchos años, ¿no? En un país atado con el hambre y que si estas cosas no pasan más a menudo es porque Dios está con nosotros y Dios es grande. Porque vivimos en un mira, las rutas, vos viste lo que es el estado de las rutas, el estado de algunas construcciones edilicias, lo que es uno cuando ve el despliegue de la Armada, con todo respeto lo digo, deja mucho que desear, digamos, teniendo en cuenta que estamos casi en el 2018. No, es verdad. Digamos, todo, estamos tan atrasados que si no pasan más cosas es porque... Sí, pero... Bueno, lo que pasó con 11, ¿no? Y en el caso de la Armada, no hace muchos años se hundió en puerto el Santísima Trinidad, el Ara Santísima Trinidad. No estaba en navegación, no había Mar 6, no había Mar 7, no había Mar 8, no había nada de eso. Se hundió en puerto. O sea, no solamente hay que revisar y chequear las naves antes que zarpen, sino también cuando están en puerto. Cuando decía lo de 11 se mezcla la corrupción, digamos, que terminan en muerte. Pero ya los argentinos es como que todo el tiempo vamos reaccionando tarde. Después, esta nave, te quiero hacer una pregunta, Marcelo, ¿estaba preparada para hacer la misión que tenía emprendida? Bueno, todo indicaría que sí. Lo que pasa que hay información que es secreta, que se ha desclasificado hace poco, que lo tendrá la jueza y se tendrá que analizar en el ámbito judicial. Bueno, los familiares se han presentado como creyentes, accederán también al expediente, será evaluado por peritos. Lo que es bueno, ¿sabes? Que hay un gemelo de ese submarino que hoy está a flote, está entero, y eso va a servir mucho para la experiencia en caso de que no se encuentre el casco del Ara San Juan. Igual, en cuanto al retraso que vos hablaste, y hay algo que me preocupa más desde el punto de vista de seguridad en base a mi experiencia de accidente, investigaciones. No es solamente el atraso tecnológico. El atraso tecnológico por ahí no va a causar una muerte. Pero el atraso cultural,
el de la organización, el de la cultura organizacional, ese sí puede matar. A ver, ¿cómo es? Explicamos. Claro, la tecnología, una cosa es tener una tecnología trazada, ¿sí? Que no me va a matar, o sea, va a hacer que sea menos competitivo, para decirlo de una manera más llana, comparado con otra tecnología más avanzada. Pero si el atraso es de la cultura organizacional, eso sí es peligroso. Los procedimientos, los protocolos, todo que se ha hablado mucho y se ha manoseado, se ha manoseado en el buen sentido, o sea, de tanto hablar, las palabras como que cambian de sentido. ¿Y crees que después de esta tragedia nacional cambió la mirada en general del pueblo con respecto a sus Fuerzas Armadas? Cada país tiene sus Fuerzas Armadas. Muchos países lo llevan con un orgullo tremendo. Exacto. En la Argentina hace mucho tiempo que son prácticamente descalificados, tratados todos de milicos, exacto, relacionados directamente todos con el genocidio de la dictadura. ¿Crees que cambió el punto de vista con respecto a esto? Que después de una tragedia reaccionamos tarde y bueno, vemos la realidad, es reactivo, o sea, es reactivo. No sé si ese cambio va a ser a favor o todavía peor, va a depender de los resultados de las investigaciones. No lo sabemos, pero que va a producir un cambio, sí, seguro. Es una tragedia, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Cada una de esas personas que estaba ahí adentro estaba haciendo patria. Como sí, los héroes del Malvinas también. Estaban dando su vida por la patria. Pero, ¿sabes qué? El submarino San Juan se pudo hundir en el agua, se pudo hundir en el océano. No se puede hundir en la memoria del pueblo, no se puede hundir en el corazón del pueblo. O sea, no está solamente tripulado por 44 personas. Todo, o sea, por 40 millones de personas tiene que estar tripulado y todos tenemos que ser tripulantes del San Juan para que no se hunda en la memoria y que realmente pase a ser un punto de inflexión y haya un cambio, porque si no... Nos olvidamos rápido. Sí, Johnny. Santi, con respecto a la retención de información, una de tus preguntas a Marcelo, buenas noches. Buenas noches, Johnny. Quedó demostrado ya que hubo retención de información para ser generosos cuando se filtró anteayer ese cable donde hablaba de principio de incendio de las baterías, que era del 15 de noviembre, y todavía Balbi no puede explicar bien por qué no lo comunicaron en su momento. ¿Qué viene ahora? Vamos lamentablemente para adelante, pero hay que hacerlo. La investigación que tiene la jueza Marta Yáñez, y algo más macro que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que es la reforma integral que el gobierno ya tenía preparado de antes, pero esta tragedia obviamente apura, que es que el Estado Mayor Conjunto va a unificar el sistema de comunicación y de inteligencia, que la Armada va a dejar de manejar aviones, van a pasar a la Fuerza Aérea, que la prefectura podría pasar al ámbito de la Armada a partir de ahora y que se dividan, que la Armada preste servicio en el mar y la prefectura en los ríos, y obviamente el tema de la inversión. Yendo al tema de la causa, porque vos querés saber, bueno, hipótesis, todo ahora está en manos de la jueza Marta Yáñez. El tema principal al cual va a apuntar la jueza es las baterías. Es este cable que yo te explicaba recién, del 15 de noviembre, del principio de incendio, que Balbi todavía no puede explicar. El informe de la CIGEN, el informe del Ministerio de Defensa del año 2015, donde se alertaba no sobre irregularidades en las baterías, pero sí sobre graves problemas en cómo se compraron las baterías. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Santiago, por invitar. Y nuestro más sentido pésame, nuevamente, y lo tendremos que dar toda la vida, obviamente sin perder ese último, no sé, hilo de esperanza, ¿no? A sus familiares. Vamos ahora sí con un tema que tiene que ver con la violencia. Escándalo al rojo vivo. Detuvieron al vice de Independiente. Hay todo un trasfondo político con todo esto tremendo. Barras, política, mafias y mucho más. Sindicalistas también. Mirá. Arde el infierno. Golpe a la mafia de Independiente. Cayó el vicepresidente y protegido de Julio Grondona, Norainakis, por negocios con la barra. También fue detenido el guardaespaldas de Hugo Moyano en una causa en la que se investiga asociación ilícita. ¿Qué rol cumple el camionero más famoso en este escándalo? Estas personas detenidas, todas tenían un rol de conducción en esta barra, en esta asociación ilícita. Se han encontrado armas,
Se ha encontrado dinero, en el caso de Petrov se han encontrado 4 millones de pesos en su casa. Petrov, histórico guardaespaldas de Moyano, es el hombre que efectuó los disparos en la mañana de hoy en unos estacionamientos y que hirió a 2 policías de la ciudad. El vicepresidente de Independiente, Nakis, lo que hacía era utilizar a esta barra como fuerza de choque para garantizar negocios propios. Ese lugar lo voy a comprar. Yo quiero que seas vos, que seas socio mío en eso, ¿me entendés? Pero yo no tengo un peso para Después arreglamos. Había que mandar dos, 3 muchachos para que digan, no, nosotros somos gente, la gente nueva del lugar, somos los nuevos dueños, ¿me entendés? El Club Atlético Independiente acompaña el accionar de la justicia en la investigación iniciada a instancias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y espera que este tipo de hechos delictivos que involucran a dirigentes del ámbito del fútbol se investiguen hasta las últimas consecuencias. A mí me parece que es un acontecimiento histórico en la lucha contra la violencia en el fútbol. Sería importante que Ritondo explique su rol porque es comisión directiva en uso de licencia de la gestión de Moyano. Significa un gran trabajo de la justicia, que durante 8 meses preservaron toda esta investigación y que hoy tiene este resultado. Están siendo trasladados los detenidos del operativo Diablo Rojo. Ahora lo vemos en la imagen a Nakis. Sí, el vicepresidente de Independiente. No tiene mucho sentido suponer que Petrov o Nakis haga algo sin la anuencia de Hugo y Pablo Moyano. Bueno, tremendo. Tengo a Flor Arieto acá, pero tengo a Gustavo Gravia, 2 personas que saben mucho de esto, mucho. Quiero que nos expliquen qué significó esta detención hoy, estas detenciones, ¿no? Fueron varias. A ver, en principio es un golpe importante en el armado mafioso de la Barra Brava de Independiente. Ojo que no es solamente la Barra Brava de Independiente, esta es una investigación que viene de marzo sobre varias barras del conurbano, entre ellas las que siguen, por la información que yo tengo, son la de Lanús y la de Banfield. En el caso Independiente, lo primero que llama la atención es ver un dirigente preso y nada más ni nada menos que un vicepresidente de un club preso, más allá de que ciertamente estaba raleado de la muerte de Julio Grondona. Nakis había sido mano derecha de Grondona todo el tiempo. Fue que le había regalado el anillo de Todo Pasa, eso es un dato... A Grondona le regaló el anillo de Todo Pasa y a Pablo Bebote Álvarez, el jefe de la Barra Brava, le regaló el anillo que dice Todo Vuelve. Claro. Es una persona que siempre queda bien con Dios y con el diablo. Champú que no me enjuague, vienen juntos, sí. Sí, bueno. Pueden vender, ¿no? Mercado Libre podría ser. Nakis ha hecho eso. De hecho, tenía negocios con Grondona y tenía una empresa, su hijo tenía una empresa supuestamente inmobiliaria que en realidad tenían unas cuevas ahí en Florida con Pablo Bebote Álvarez. En principio, la causa, yo tuve la oportunidad de verla, tiene muchas escuchas y tiene un modus operandi que es interesante para remarcar de todas las barra bravas y que en algunas, lamentablemente, como la de Boca, fueron desarmadas las investigaciones judiciales que había, que es la forma en que recaudan dinero con todos los negocios ilegales y cómo vuelcan ese dinero después en el mercado legal. En el caso de la Barra Brava de Independiente era a través de una cueva financiera en la calle Libertad, pegadito a donde está la joyería de Nora Nakis, y a través de un hotel alojamiento de la localidad de Guernica que habían comprado y que, bueno, se ve que la gente de Guernica tenía una frecuencia sexual única en el mundo, porque claro, así como recordemos lo que era el caso de la causa de los sauces, igual. Es exactamente lo mismo, pero esto llevado al ámbito de los negocios del fútbol, en donde hoteles absolutamente vacíos, pero con una facturación de hoteles absolutamente llenos. Y hay, la verdad, que mucho material en la causa judicial. Ahí decía Florencia en el informe que es difícil no tenerlo a Moyano ubicado en el eje de la cuestión, teniendo a Roberto Petrov, que había sido su custodio histórico, y teniendo a Nakis. Yo más que Nakis me voy a enfocar en otra persona que todavía no salió a la luz, pero que está en la causa judicial, que es el hombre fuerte de Moyano dentro del club. Se llama Héctor Maldonado. Yo quería enfocar en eso que planteaba Gustavo, en lo de Maldonado y también en lo de Petrov. Petrov, el polaco Petrov, como le dicen, era el nexo, o es el nexo de Moyano con la Barra Brava de Independiente. Integrante del gremio de camioneros, la rama bebidas alcohólicas y aguas gaseosas.
muchos años en la estructura de seguridad, jefe de seguridad de la CGT. ¿Tenés algunas fotos o no? A ver si podemos... Sí. Y ustedes se van a acordar del tiroteo cuando trasladan los restos de Perón en San Vicente, entre la UOCRA del Pata Medina de La Plata y camioneros. Bueno, el que estaba ahí era Petrov, custodiando, siendo guardaespaldas de Hugo Moyano. Yo focalizaría en esta persona, y hoy lo decía también Ernesto Tenenbaum en una columna en Infobae. ¿Por qué? Porque esto tiene un trasfondo político. Y el trasfondo político, sin lugar a dudas, se llama Hugo Moyano. ¿Por qué? Hugo Moyano es el presidente Independiente. Bebote Álvarez tuvo una relación muy aceitada, después rompió con Hugo Moyano, y Noray Nakis también era cercano a Hugo Moyano. Después te voy a tirar algunas puntas de por qué Hugo Moyano podría tener problemas. Yo me quedé con lo de Gravia, porque hay una cosa que es interesante. Me está hablando de un hotel en Guernica que servía para lavar dinero. Lo que digo es, y varios negocios conexos, ¿de dónde sale toda la plata? ¿De la droga? No, porque a ver, de puesto de choripán, de puesto de choripán no levantás esa guita. Con el estacionamiento no levantás esa guita. O hay una guita grande que nosotros no conocemos. A ver, Flor debe saber. Sí, a ver, Flor, ¿dónde sale la guita? Bueno, de los negocios que da alrededor del club en términos de reventa y demás, pero eso es lo menos. Eso es lo menos. La delincuencia barra brava desde hace 10 años a esta parte son la base territorial que tiene el narcotráfico. Es droga y armas, aparte de delitos comunes, secuestros, homicidio y demás. O sea, es droga, Coincido con Gravia que falta el Yoyo Maldonado, coincido con Gravia que Nakis rompió o por lo estaba distanciado de Moyano, pero Petrov es riñón de Hugo Moyano, por lo tanto no es un jugador libre que pueda haber hecho esto que hizo sin la anuencia de Hugo Moyano, por un lado. Y por otro lado, Ritondo es comisión directiva de Independiente en uso de licencia, por lo tanto, justamente como es el ministro de Seguridad, es muy importante que se vaya a fondo porque si no queda teñido con cierta intencionalidad. Y digo otra cosa más, el compadre de Bebote es el Fanfi Gonzebate barra brava de Lanús, supongo que la línea va a ir hacia él en breve. A ver un minuto que está... ¿Cómo le va, Vallejo? ¿Bien? Para que te quiero saludar. Felicitaciones, está embarazadísima. Muchas gracias, sí. Te felicito. ¿Querés sentarte dónde? ¿Cómo? En cualquier silla que no sea esta. Dale, una silla esa. más regular. No, o en esa va a estar cómoda. Esa está bien, esa está bien. En esta, que yo más cómoda. Mientras no me queden las piernas colgando, ¿vio? Porque a ver, una ¿en esta es podés? petiza y con esta panza. Y aparte acá lo tengo cerca. ¿Esa querés? ¿No es más cómoda esta? ¿No es más cómoda esta? ¿Con las patitas acá? ¿O no? ¿Esta no queda muy abajo? No, tranqui, acá voy a ¿De cuánto estás? De 6. Ah, 6. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. No, que la vi buscando silla y una mujer embarazada, por favor. Le damos Santi. Hay una cosa más que a mí me gustaría remarcar, porque, a ver, indigna todo lo que tiene que ver con los barra bravas, pero yo, de la lectura de la causa, hay algo que en serio no me puedo sacar la cabeza y digo, ¿cómo puede ser esto? Porque además hay mucha connivencia, tanto policial como política. Igual me dejás que te diga una cosa, Gravia. Y judicial. Chicos, para. Judicial. ¿Qué es esta careteada ahora de que muchos dicen, no lo podemos creer, no lo podemos creer? Esto sabe toda la vida. Sí. ¿Es más viejo que la ruda o no? Hay en la causa. Pablo, Se corrieron todos los límites en la Argentina y pasan este tipo de cosas. Este señor Petrov, que lo detuvieron en una quinta de 400 metros cuadrados con 4 millones de pesos en efectivo, seguramente parte porque se recauda mucho, Chiche, cuando vos extorsionás con los estacionamientos, con los tipos que venden comida, con la reventa de entrada, que si vale la entrada 500, la vendés a 1.500. Al técnico Independiente lo metieron dentro del auto y le pidieron $50.000 al señor Holland, que es un tipo honesto, una buena persona. Pero yo quiero marcar algo que no corresponde, porque esta causa comenzó con 2 fiscales muy buenos y un juez que está muy comprometido en el mes de marzo. No tiene que ver con que ayer Pablo Moyano y Hugo Moyano llevaron a cabo una protesta, porque si no terminamos mezclando todo. Hay gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo y la detención de Álvarez ha sido fundamental. ¿Qué dice el juez? Marca en el contexto de la causa una asociación ilícita, cuya figura central, cuyo jefe es Álvarez. Esto puede tener similitud con algún otro tipo de caso. Y como miembro importante, el señor Nakis, para poder lavar el dinero. Y la autorización de un hotel, otra vez como un manual de lavado de dinero, como dice Gustavo, para hacer creer que el hotel estaba listo. Pero no empezó hoy, empezó en marzo. Adhiero y lo que sí pido, o de aquí manifiesto, que se haga extensivo a todas las barras de todos los clubes. Siempre fue la de Boca, el chivo expiatorio, quizás por marketing o porque más vende, porque son más conocidos, siempre fueron contra la barra de Boca. Bueno, ahora la de Independiente. ¿Y por qué digo por avanzar por más? Porque si no va a quedar, si no van, él dijo Banfield, Lanús, podemos nombrar una decena, una veintena de barras que también, estudiantes, no sé, digo, que tienen sus principales referentes o líderes o integrantes de las barras ligados
a la política. Si esto no avanza y queda en Independiente, va a quedar como que fue mucha casualidad, ¿no? Que cuando levantás la voz, que cuando tomás distancia, que cuando te cruzás un poco de vereda, pácate, te caen. Que Moyano toma distancia, haces esto, camioneros, te alejás un poco de... Entonces te caemos con todo. Porque esto, como decían, ya se sabe hace cuánto. Digo, todas estas pruebas, todo cómo se manejan, esto no son todas caras nuevas del fútbol. A ver si... Entonces, justo ahora que toma distancia... Yo lo presenté en el 2012. A esta 250 nombres a la justicia, a Mario Prieto, fiscal de la Fiscalía en aquel momento 2 de Avellaneda, que hoy es fiscal general de Avellaneda, o sea que es el jefe de los fiscales, parece que la impunidad da ascenso. El juez era Carsoglio, el que en el 2014 detuvo a Bebote y lo liberó en 2 meses, y el que volvió a detener ahora. Nosotros necesitábamos en nuestra soledad, cuando estaba todo el poder metido protegiendo a las barras, cuando eran hinchadas unidas argentinas y no delincuencia barra brava, cuando la política, la justicia, la policía toda estaba protegiendo a la delincuencia, necesitábamos que un juez por lo menos evalúe las pruebas que había presentado. Yo no pedía nada más que eso. Entonces Carsoglio en aquel momento eligió no hacerlo. Entonces yo quiero remarcar quiénes son por antecedentes estas personas. Carsoglio era el director de cementerio de Cacho Álvarez, exintendente de Avellaneda con intereses en el Club de Independiente. Si no ponemos en contexto, pareciera que Carsoglio hoy es el héroe y en el 2012 fue cómplice, por lo menos del silencio. Y lo que digo, humildemente y en lo personal, porque lo viví en aquel momento, es que el jefe de la banda es Hugo Moyano. No sé si tiene que ver... Si van a fondo, tienen que ir a fondo. No sé si tiene que ver con la política o no, quiero creer que no, pero delitos hay y el que coordina, nadie se suelta, ni siquiera Nakis a un distanciado de un tipo como... A ver, sí, por favor. Bueno, yo ¿Está de acuerdo o no con lo que acaba de decir la señorita? No, a ver. Arieto? No soy quien para conocer sí, la claro, causa, por las dudas no va a hacer cosas directas. Vamos a poner las cosas en su lugar. Yo creo que sí. Yo no puedo, no voy a coincidir en el hecho de que porque Pablo Moyano manifieste, reclame, esté en desacuerdo, por ejemplo, con la eventual modificación de la legislación laboral, esto coincida con una causa que tiene una denuncia del año 2012. Pero empezó en marzo, por favor, no hagamos la lectura. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? No hay casualidad. Yo creo que las cosas en la Argentina comenzaron a cambiar. ¿Qué tiene que ver Naki con Pablo Moyano? Si hay jueces que antes no se animaban, bueno, habían jueces sometidos bajo presión. Esta fue la Argentina donde un fiscal que investigó al poder fue separado. Esta fue la Argentina donde al titular de la Auditoría General de la Nación se lo intentó remover. De esa Argentina venimos. Bueno, si la cobardía se reemplazó por valentía, bienvenido sea. Lo que yo creo es que no hay margen para la protección. Y si acá es responsable Moyano, en este caso su custodio, los barras bravas, bienvenida a la investigación. A ver, yo voy a dar un ejemplo. ¿Quién hubiera imaginado alguna vez que un personaje con mucho poder, que se pensaba intocable y que jamás, por la fuerza corporativa de la lealtad, podía lograr avanzar un desafuero y hoy está privado de su libertad, como es el caso de Julio De Vido? Eso ocurre en la Argentina. Entonces yo creo que este es un paso importante y ojalá todas las causas se investiguen a fondo, porque de eso se trata. Carlos. A mí me gustaría anotar un hecho que a lo mejor pasa un poquito desapercibido en la furia, digamos, de la policía, de los custodios, de Moyano. Hubo un fallo de un juez comercial, ayer creo, dándole la posibilidad de cierta viabilidad futura a OCA. Sí. El 7 de diciembre. 4.000 millones Exactamente. de pesos de deuda. Yo no dejaría pasar ese detalle teniendo a Moyano en el ojo de la tormenta, porque es la otra cara, digamos. Acá lo tenemos en el centro Pero Hugo Moyano ha sido una persona siempre muy hábil, muy astuta. Bueno. Y siempre ha estado históricamente en el ojo de la tormenta y se ha sabido mover muy bien. Claro, yo lo que le pido en este momento, que hay cosas que se están deschavando, cosas, verdades que hemos sabido toda la vida, ¿no? Que seamos cautos también por esta cosa, si no, vamos por todo. No todo es lo mismo, seamos cautos, exijamos justicia, pero claro, que sean las cosas justas, ¿no? Pero es la primera vez que ya no se convierte en un intocable, por lo menos lo que está sucediendo con su entorno más cercano, ¿no? Bueno, pero no fue directamente contra él. Claro, pero hay algunos antecedentes actuales, podemos decir lo que pasó con el Caballo Suárez, lo que pasó con el Pata Medina, y algunos antecedentes durante el kirchnerismo también que son para mirar, ¿no? Respecto de los sindicalistas, como lo que pasó con José Pedraza o Juan José Zanola. De modo que, así como Naidenov mencionaba el caso de De Vido, yo menciono algunos sindicalistas. Y a mí me parece que un
un tema clave, no sé si coincidirá Gustavo o no, el cambio del procurador en la provincia de Buenos Aires, la salida de María del Carmen Falvo y la irrupción de Contegrán, que me parece que está avalando muchas de estas investigaciones, ¿no? Sí, Gaby. Vos sabés que hacía 30 años que yo no iba a la cancha y fui el domingo a llevar a mi nieto y me impresionó. Fue una cosa que yo no podía creer lo que veía. Primero, la cantidad de camisetas del club de River, por ejemplo. Yo iba a River y no era, alguna gente iba con camisetas, otros no. ¿Y qué crees si ibas a ver a River? No, eso no tiene nada que ver. Después los goles. Los goles de otro lado. Los goles de otro lado. No había nada de otra no vi, cosa. claro. No había nada. Los goles. River perdió. ¿Por qué no te callás un poco, tarado? Realmente, pará un poco. No puede ser que todo el tiempo interrumpe. Por respeto, sí. De los tres goles, no se escucharon. Yo en un caso estaba escribiendo. Pero no hay visitante, Levina. Y de repente no se escuchó. Había un gol y yo no me había dado cuenta porque nadie había gritado el gol. Claro. Yo lo que quiero decir es que lo que pasó en el fútbol es parecido a lo que pasa en la política. Lo que hubo es una futbolización de la política y una politización del fútbol. Pero no solamente la gente que... la grieta es cuando el tipo te mete un penal, vos decís, si a penal lo tocó. Y si es al revés, penal, ¿por qué no lo cobras? Esa locura que no tiene que ver con la razón de ver a alguien que le puso una patada. Es el único país en el mundo donde pasa eso. Pero bueno, es una cosa increíble. Y lo mismo pasa en la política. No interesa si lo mataron al mapuche, ya está. Lo mataron, lo mató. Es como los medios, Levina, no hay voces opositoras, es no había increíble. visitantes. Después, vos tenés no solamente que es visualmente y desde el punto de vista, digamos, la forma de funcionar de la política es muy parecida a la del fútbol y viceversa, sino que además los barra brava son la evidencia de esto, porque el barra brava no solamente funciona para cobrar el peaje en la cancha, sino que además lo usan los políticos como fuerza de choque, lo usan los sindicalistas como fuerza de choque, son parte de la droga, manejan el tema de la policía. De alguna manera el fútbol se inmiscuyó en la política y no la tiene que ver con el inmiscuyó en el fútbol. No tiene que ver con el hincha. Nada que ver con el hincha. Gustavo, sí. No, a ver, un par de cosas para aclarar. Primero, por lo que mencionaba Diego, yo estuve muy cerca, tanto de esta causa como de la Salada, por varios motivos. Un motivo fundamental es que en mayo me vinieron a buscar para aportar información para esta causa porque estaban empantanados. Mayo, Diego, no había ninguna pelea todavía con el moyanismo. Mayo. Y no solo hay información sobre gente vinculada a gente que supuestamente vos creés que está peleada con el gobierno. A la causa, tanto de la Salada como esta, hay gente de todos los partidos políticos. Es muy fácil decir, van contra los que están en contra de este gobierno. Te puedo asegurar que en este caso, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, no es así. Así como sí te puedo decir que en Capital Federal no se hace nada contra la barra brava de Boca y que Angelici desarmó una causa judicial. Déjame terminar. ¿Me podés dejar terminar? Porque yo te escuché. Yo escuché que vos me dabas una opinión sin información. Yo te digo que te las traigo mañana. Los tengo en el auto. No, yo estoy sacando te una traigo todas las conclusión, causas. Te traigo todas las causas. Justo el club de Moyano. En el caso, déjame terminar. En el caso de Boca, el propio Angelici desarmó la causa judicial que había. Ahora bien, el anterior gobierno también me vino a pedir información en algún momento. Y yo también le brindé la información. ¿Sabés dónde terminó? En un cajón. Te puedo decir hasta con quiénes trabajé esa causa y quiénes la terminaron cajoneando. Quiero sumar algo y quiero hacer un reconocimiento porque cuando Florencia trabajó en Independiente fue destratada porque todo el mundo estaba a favor de los delincuentes, de las barras bravas. Casi la matan. La pusieron en un lugar nefasto y como Independiente tuvo la desgracia de descender y el presidente parecía un inútil en materia deportiva, entonces dijeron dejemos a este tipo de lado y los destrataron cuando se empezó a tratar de sacar a esta mafia. Lo que pasa es que esta mafia era fomentada por el Estado, por ejemplo, para viajar al Mundial de Sudáfrica. Los señores viajaron como lords a Sudáfrica con todo un viaje, sí. Es una locura, Santiago. Uno ve cosas hoy que no se pueden creer. Cuando nosotros por la radio fuimos a Sudáfrica, llegamos a Ezeiza y había un clima como de preocupación de los pasajeros. ¿Por qué? Porque viajaba parte de la barra brava en nuestro avión, en una línea aérea de Sudáfrica, South African Airlines, no sé cómo se llama. Bueno, arriba del avión se generó una tensión porque toda esta gente pedía alcohol, no le daban alcohol, habían tomado demasiado abajo, querían que los bombos no vayan en la bodega, sino vayan arriba, agarraban las revistas, tiraban papel. La gente no está acostumbrado a este grupo de patoteros maleducados que se manejan con total impunidad. Viajamos con las luces prendidas. Y después en Sudáfrica vivíamos bajo tensión porque nos venían a pedir dinero. Pero quiero aclarar y vuelvo a repetir, la diferencia de este caso, y en breve habrá otras instituciones que tienen el mismo problema, tiene que ver con que hay un juez de Lomas de Zamora. ¿Por qué? Porque en Avellaneda
cada vez que llegaba un papelito vinculado a las barras bravas de uno o de otro, porque la de Racing estuvo manejando la seguridad del acto de la Unidad Ciudadana, el juez rompía o encajonaba todo. A ver, juez de Loma de Zamora ahora. Diputada, buenas noches. La saludo. ¿Cómo le va? Te escucho, por favor. No, la verdad es que no estoy interiorizada en la causa como para hablar de una cuestión que está en el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Me sumo, sí, Santiago, a lo que vos decías hace un ratito. Creo que la demanda esencial compartida por todos los argentinos tiene que ver con un deseo de justicia. La justicia es para todos. Me vienen a la cabeza a mí dos cosas cuando suenan estos temas vinculados al fútbol y demás. Una fue aquella denuncia tan importante del presidente de la Conmebol, vos te acordarás, cuando denunció, cuando lo detuvieron en Suiza, que Boca era el club más corrupto de toda América, involucrando directamente al presidente Macri, ¿no? Digo, para señalar que cuando decimos justicia para todos, significa también justicia para el poder en ejercicio, ¿no? Que es al que parece que nunca se quiere tocar. Y la otra pata de la justicia tiene que ver con la que afecta a todos los argentinos, a todos los ciudadanos. Mira, me acuerdo que la primera vez que vine a tu programa hablamos del fútbol para todos. Vos por ahí no te acordás, pero yo me acuerdo. Y bueno, tenías el prendedor de Vita en ese momento. Ahora no te lo veo. ¿Cómo? El pin de Vita tenía, siempre. Pero no era un pin, era un colgante. Ya no lo tengo más. Sí. Digo, bueno, esto tiene que ver con una parte de la justicia que tiene que ver con la calidad de vida que hace a todos, que es una partecita que hemos perdido, porque hoy los argentinos ya no pueden disfrutar del fútbol, excepto aquellos que gozan de la posibilidad de poder pagar para acceder a un espectáculo deportivo que es mucho más que eso, ¿no? Tiene que ver con algo muy instalado, muy profundo en nuestra cultura. Igual un pequeño dato, Fernanda, porque en el tema de fútbol para todos, más allá que lo puedas ver o no ver, se malgastaron más de 1.060 millones de dólares y hay gente que está declarando en Estados Unidos, no sé si sabes, que también perteneció a la empresa Torneos, donde cuentan las coimas que la empresa Torneos ha pagado a Fútbol para Todos. Así que sería bueno que en breve nos expliquen quién ha tomado ese tipo de sobornos o de coimas. Y también hoy la AFA sería muy bueno que nos diga por qué está contratando en la actualidad. En todos los casos de coimas y de sobornos sería buenísimo que se explique todo. Obvio, que se explique terminemos porque todo es corrupción. Los funcionarios involucrados, quiénes son los empresarios que los dirigentes políticos. En definitiva son los coimeadores, digamos, porque esto siempre es una cosa. Entonces, los que reciben. La lupa, obviamente, es sobre quienes pudieran ser funcionarios públicos. La empresa Torneos. Y la lupa sobre los actores privados. Sí, todos. Los funcionarios políticos que manejaron esto. Sí, pero los que ponen en juego el dinero público son los funcionarios. ¿No? Los que ponen en juego el dinero público son los funcionarios, no los empresarios privados. Sí, pero a ver, ¿a qué voy? Sí, pero vos decís, se malgastó, bueno, es una opinión que se malgastó. 32% de pobres, ¿viste? Hoy estamos malgastando y literalmente, porque de esto los argentinos no nos reditúa absolutamente nada, qué sé yo, 200.000 millones en pagar intereses para la timba financiera en materia de LEVAC. Y mientras tanto le estamos arrancando del bolsillo a los jubilados, a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y a los niños que son sujetos del derecho a la asignación universal, más de 100.000 millones de pesos por el afán ajustador que tiene este gobierno, que el único lugar donde pone recursos es en pagar intereses de la deuda o intereses de la deuda. No quita que revisemos los sobornos, Fernanda. Yo estoy de acuerdo con vos. Veamos lo que está mal, pero lo otro que está mal también. No, bueno, es una especie de cambalache, se mezclan muchos temas, ¿no? Primero, a ver, es muy fácil hablar de gobierno ajustador. Primero hay que tener realmente idea de lo que nosotros tratamos con la reforma previsional y con el consenso fiscal que se lograron 23 jurisdicciones de la Argentina con el gobierno nacional. Seguramente el Congreso de la Nación o la Cámara de Diputados tendrá margen para discutirlo, pero creo que hay que poner las cosas en su lugar. No podemos medir con la vara de que este caso de Boca y de la Conmebol, la verdad que lo desconozco, no escuché en mi vida. Me parece una cosa, como hincha de Boca,
alguna vez lo hubiera tomado nota, pero no lo escuché nunca. Búscalo porque está en toda la prensa internacional. Es el club denunciado por haber comprado más copas. En segundo lugar, a mí me parece que no podemos mezclar permanentemente peras con manzanas. Es decir, si arrancamos, como ella lo ha dicho, que la justicia... Mira, hay muchos pero si votantes arranca, hincha de Boca. pero a ver, Yo solo si le digo a la arranca, gente que tenga cuidado, porque hay muchos votantes en la Argentina hincha de Boca. Habla bien de así que Boca, yo, Fernanda, lo habla del bien. kirchnerismo te lo puedo Es aceptar, cierto. pero si vos decís que todas las copas algo es cierto Boca sobre las Boca. compró, los hinchas de Boca ahora te no interesó. Ese club denunciado por haber comprado más copas. Hay varias cosas para puntualizar. Yo respeto la opinión de la diputada. Primero, yo no voy a judicializar una decisión política. Las decisiones políticas o las decisiones públicas pueden ser buenas o malas. En el caso Fútbol para Todos podría haber sido una buena o una mala política pública. Exacto. Ahora, lo que sí podemos hablar es de la corrupción del programa Fútbol para Todos, que fue absolutamente extendida. Bueno, te escuché con mucho respeto, no, pero Fernanda. Muy cortito, porque si no, ¿sabes qué? Tengo la sensación de que pones palabras en mi boca que no dije, entonces está bueno hacer la aclaración. Lo que va por la vía judicial, fue lo primero que dije, va por la vía judicial. Genial. Es una competencia del Poder Judicial. Acá ninguno es miembro del Poder Judicial. Dejemos con mucho respeto que el Poder Judicial ejerza el rol que tiene que ejercer. Afortunadamente lo dejamos y hay muchos procesados. Y hay muchos procesados. Etcétera. Ahora, obviamente, la otra parte es la parte política. La justicia, que fue el concepto al que yo aludí, involucra mucho más que las cuestiones vinculadas, por ejemplo, al derecho penal, ¿no? Vos estás hablando de corrupción. La justicia es un concepto muchísimo más amplio. La justicia social es, a mi criterio, uno de los elementos más importantes de la justicia en términos amplios de la que puede estar dotada una sociedad. Entonces, el haberle sustraído el derecho a disfrutar del espectáculo del fútbol a los argentinos, para mí es un despojo de justicia en nuestra sociedad. A mí lo que no tiene nada que ver con el poder judicial. Que si vos tenés un programa supuestamente... Es una cuestión de valores. Lo que me parece es que si tenés un programa supuestamente favorable de ampliación de derechos hacia una parte de la sociedad y lo pervertís con una corrupción bastante evidente, corrupción que te invito a investigar, la causa judicial, bueno, probablemente estés deslegitimando esa idea. Hay una empresa, déjame agregar dos cosas más. Aparentemente hay una empresa, hay un caso de corrupción. Pero que lo investigue la justicia. Habla sola. Pero una cosa no justifica la otra. Entonces, digo, yo estoy diciendo que la justicia haga lo que tiene que hacer, pero no podemos dejar de señalar los atropellos en materia de pérdida de justicia de la sociedad argentina. El caso del Fútbol para Todos es un ejemplo que podemos dar. Allí se volvía a mencionar en la cuestión de la reforma. ¿Puedo aunque sea? Porque yo te escucho siempre y no puedo escuchar. Chicos. Fernanda. Por ejemplo, vamos de uno. En el caso actual de la Barra Brava Independiente, a mí y lo que más me indignó, ¿vos sabés que le dieron casas del plan Procrear sin siquiera tener que meterse, sin siquiera tener que ellos llenar la fichita para ver si podían entrar al plan Procrear? Solamente, déjame terminar porque yo te escucho. Pero no se puede hablar, Fernanda, ya tuvimos una discusión en la radio una vez. Pero me imagino que hay un juez interviniendo en la causa y me parecerá muy bien que la justicia emita cuando llegue el momento y haya reunido las pruebas y si efectivamente es así, emita su juicio y ejecute las sanciones que tenga que ejecutar en función de las leyes vigentes en nuestro país. Ahora, una cosa no quita la otra y la colación a introducir otros temas en el debate tiene que ver con algo que se decía por allí y la verdad es que, bueno, pensar que el fútbol para todos era malgastar recursos. Mirá, ¿sabés cuánto? Suena tan parecido al Roban, pero hace. ¿Sabés cuánto le costó? Tan parecido al Roban, pero hace. Desde una perspectiva... Perdón, chicos, un minuto. Está diciendo cosas no, que señor. no... Para. Señor. Chicos, fui un minuto a tomar agua y se meten todos. Terminá, Fernanda. Disculpame. Terminá y sí, ya sigo dando la palabra. Redondeo con esto el concepto. Digo, pero no podemos negar
pero no podemos negar y no podemos obviar que acá hay temas trascendentales. Y lo traigo también a la mesa porque cuando vi el temario me llamó la atención, por ejemplo, que la aprobación entre gallos y medianoche de la reforma previsional no estuviera en agenda. Y la verdad es que supongo que si alguien puede decir que gastar recursos públicos o invertir recursos públicos para que los argentinos accedan a un derecho como es acceder a mirar el fútbol, me imagino que decir que acceder al derecho jubilatorio 2 horas hablamos de eso ayer, Flor, sí, un mal sí, gasto, igual, ya sería un exceso. Creo que a eso no nos vamos a y coincido en eso coincido, sí. Sí, pero la diputada hace trampa y me parece Sí. que también es caer en una perversión. 2 cosas quiero decir, con mucho respeto, por supuesto. Primero, el fútbol para todos le costó 10.000 millones de... El abogado de... El fútbol para todos le costó al Estado 10.000 millones de pesos en un momento verdaderamente de vacas flacas. Porque yo entiendo que el kirchnerismo hizo una política social donde mucha gente no se siente ahora representada y la está pasando mal. Pero la política macroeconómica nos conducía a un desastre. Obviamente, no estoy de acuerdo con todo lo que se está haciendo, pero independientemente, 10.000 millones de pesos, la verdad, yo no los quiero poner de mi bolsillo como ciudadana. Me parece que hay otras prioridades. Punto número 1. Segundo, también tu interpretación de los hechos para hablar de lo que está ocurriendo me parece triste. ¿Sabes por qué? Porque bienvenido si hay justicia. Bienvenido que juzguen a todos los barrabravas que Gustavo Gravia ha investigado y tiene documentados. Me parece complicado de una persona que diga y que trate de tapar un proceso judicial que llegue cuando llegue, termine. ¿Sí? Sí. Santi, Por favor, que no ha hablado, perdóname, Sí. Santiago, Sí, a ver, le tengo que responder. Pero se me van a decir los invitados, sí. No, porque Mucha si hablamos de producción. trampa, viste, la retórica Por favor. periodística está plagada de trampas, pero no importa. adelante. Digo, a ver, yo no te hablo de trampa. vos decís que se gastaron 10.000 millones de pesos. Eran 10,26 Bueno, a ver, por mes de cada uno. Pusiste 120 pesos al año, para esto lo devuelvo 120 pesos y lo pusiste vos y listo. Tomá. Pusiste 120 pesos por año, te lo devuelvo. Tomá, 120 pesos por año. Tomá. Discúlpame. 120. Yo le pago Natalia, tomá. Los 120 Natalia por año, el último año te lo pagué yo, tomá. Ahí tenés. Por favor. 200.000 millones de pesos en intereses de Levar. Los voy a devolver. Ahí viene ¿De qué ahora va? viene ¿Cuáles lo son las hablamos. prioridades a las que vos aludís? Lo estuvo el conductor, mirá acá. El conductor ahora se transforma en... Escucha, vamos a calmarnos. Somos muchos, hay temas, están de respeto que ya nos va a contar acerca del G20, qué significó el día de la fecha. Hay mucho para debatir. Tengo invitados que todavía no han abierto la boca, pero por favor, diputada, disculpe y termine de hablar. No, chicos, si bueno, podemos no interrumpan respetar, más. es No, por limitada, favor. es nuestra invitada. Queremos que complete. Adelante, Si son, complete, sí. Si se gastaban 10.000 millones en el fútbol para todos, como dice acá ella, hoy se están gastando 200.000 millones en pagar intereses que se fuman en el aire, que van a parar a engordar los bolsillos de unos señores especuladores que vienen, se enriquecen a costillas de los argentinos y se vuelven a Pero llevar son canales el dinero diferentes. afuera Por favor, del país. Entonces Sí. vos decís que en una época de vacas flacas, bueno, una época de vacas flacas, qué sé yo, curiosa, ¿no? Donde caía la desocupación mientras que ahora crece, donde mejoraba la igualdad distributiva mientras que ahora ha empeorado, donde se creaba empleo. Te estoy hablando todo con los datos oficiales de este gobierno que se ha ocupado además de revisar todas las estadísticas. Entonces, bueno, hablar de interpretaciones, o ni siquiera es una interpretación, digo, vos estás dando una opinión o un prejuicio. Yo te estoy hablando yo no estoy con dando una números, opinión, con un números prejuicio, duros, estoy dando en mi calidad no información, solamente seguro. de diputada, sino de economista. Permito que se durmió Ahora, con Molina. vos hablas de prioridades, yo voy a considerar que gastar 200.000 millones en pagarles a los Dejemos a la tuiteros no diputada. está dentro de la prioridad de los argentinos. Por favor. Me voy a cenar y vuelvo. Por favor. No, ¿quién me sale con el presidente turco? No. Porque Un se minuto, durmió. Tombo, que vos sos más conocido de la casa. Venís más seguido. Por favor, discúlpame, Fernanda, que no has hablado. No, Sí. la verdad que yo lo que te quería era recuperar un poco el tema y estar muy contenta de tener una compañera como Flor. En su momento, cuando Flor salió adelante y denunció un montón de cosas, por favor, fue terrible lo que pasó, Flor. Y yo la verdad que estoy muy contenta de ser política cuando veo personas como Flor. Porque se jugó y yo le decía, mira, yo veía lo que estaba pasando y no podía evitar pensar en ella, por todo lo que le costó. Y todavía le puede llegar a costar, porque estar hablando como está hablando de la manera directa que ella lo hace, esto no es gratis, ¿eh?
en política, en los partidos, y también lo digo para reivindicar la política. Porque en la política hay muchos políticos y políticas que no jugamos. A mí me pasó con el tema de la trata, ella cuando se mete con las mafias. Entonces digo, ojo, este país todavía puede salvar mucho. Y la política es la llave y es la clave. Sí, porque mira, yo te veo después uno se va para otras cosas y a veces hay una partidización que a veces nos separa en cosas que deberíamos estar como más comprometidos. Entonces digo, tenemos que superar a veces estas cosas. Aparte, el tema es que no hay grieta, ¿no? Exacto. Me gustaría que no haya. Mirá la plata, mirá la plata. Sí, mirá la plata que le falta a los pobres, mirá. ¿Cuántos millones de pesos? No, toda esa plata en el piso que le falta a los pobres. Y aparte yo creo, tomando lo que decía Paulo hoy, que Meissner, que era vicepresidente de Quilmes, Nakis, Crespi, vicepresidente de Boca, Lerche, presidente de Colón, Segura, presidente de Argentinos Juniors, y Grondona firmaron la B de Independiente para darle digamos, para persuadir al resto de los equipos lo que les pasa si se meten con la mafia. Independiente no se fue a la B por jugar mal al fútbol. Independiente se fue a la B porque dio la pelea controlando la cantidad de policías que pagábamos y estaban en los estadios, peleando la plata del club cuando íbamos de visitante y te decían que había 9.000 entradas de protocolo y no te daban la plata que correspondía, peleando el sueldo de 5.000 pesos del intendente del estadio que no tenía plata para comprarle a sus hijos el regalo de Navidad y le habían dado $45.000 de un cheque a un jugador que hacía 6 meses que no jugaba y le debían el sueldo al tipo que no llegaba a fin de mes, porque aparte de ser todo lo corrupto que es el fútbol, es profundamente desigual. Una pregunta profundamente desigual. Gracias por haber estado con nosotros. Esperen, espera porque hay muchos temas y todavía tenemos que hablar con respeto, que en un momento se va a ir.